Hay un tema que es, pues, de gran necesidad de estudiar constantemente en la iglesia. Es el tema de la familia. La familia. Porque si la familia está bien, pues todo lo demás funciona correctamente, ¿no? Si las buenas iglesias están conformadas justamente ¿de qué? De familias firmes, familias piadosas. Entonces, por eso es que es un tema que siempre tenemos que regresar a revisar y siempre tenemos que estar hablando y exhortándonos y enseñándonos unos a otros lo que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra y por la experiencia de cada persona, ¿no? Entonces, para esto no hay mejor punto de partida que el libro de Génesis, ¿ok? Génesis es el libro de los orígenes, así es tal como lo dice su nombre, ¿no? Génesis significa orígenes, y ahí está el origen de todo, cómo comenzó nuestra historia como seres humanos. Así que yo les invito a abrir en su Biblia el libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a ir viendo todos los versículos que tienen que ver con la creación del hombre y de la mujer y de la familia. En el libro de Génesis está el comienzo de muchas cosas, cómo empezaron muchas cosas aquí en lo que es el mundo, ¿no? Entonces vamos a ver Génesis 1, capítulo 1, versículo 26, la primera parte. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí vamos a hacer una pausa. El Señor creó al ser humano en el sexto día de la creación. El hombre, el varón, fue prácticamente su última obra creadora, ¿no? Él había creado todo desde el primer día de la creación. En el sexto día, el hombre fue pues su máxima obra, su máxima creación. Y Él dijo, antes de crearnos, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es interesante e importante notar que el Señor está hablando con alguien más. Al momento que Él dice, hagamos al hombre, esta es una referencia a la Trinidad. Porque ¿quién era como Dios en el cielo para que Él pueda decir, hagamos al hombre como nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Los ángeles no podían ser. No podía ser porque los ángeles no están al nivel de Dios. Entonces Dios es plural. Dios es tres personas en uno. Por eso se confirma a través de la palabra la doctrina de la Trinidad. Entonces el Señor estaba diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí?, conforme a nuestra semejanza. Y la segunda parte del versículo dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esa es la segunda parte del versículo 26. Ahí, ¿qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios? Que el Señor le dio, al crear al hombre, le dio la autoridad que Él también tiene, ¿no? Por eso Él inmediatamente entrega el señorío de la creación. Desde el primer momento que fue creado, el Señor entregó el señorío de la creación al ser humano. Por eso es que el ser humano es capaz de domesticar a la fiera más salvaje. Por eso es que usted puede ver hombres montando elefantes. El elefante, pues el animal más fuerte de la creación, sin embargo, puede ser domesticado, ¿no? Leones, tigres, serpientes, todo puede ser domesticado porque Dios dio esa autoridad al ser humano, ¿no?, tanto a los hombres como a las mujeres. El hombre, y no solamente sobre los animales, sino también sobre la creación misma. El hombre crea e inventa represas, por ejemplo, ¿no?, centrales hidroeléctricas que funcionan con la fuerza del agua. Por ejemplo, el canal de Panamá. ¿Cuántos han visto cómo funciona el canal de Panamá? Es una cosa impresionante ver cómo el hombre ha sometido a la naturaleza para hacer que esos barcos pasen de un lado a otro. Entonces, ¿quién puso esa capacidad,
capacidad creativa, esa autoridad, ese dominio sobre la creación lo puso Dios. Ahora, nosotros tenemos obviamente limitaciones, ¿no? No gobernamos sobre los elementos, no sobre el fuego, sobre el agua, los terremotos, esas cosas no las podemos nosotros dominar porque si no ya seríamos como Dios. Pero eso es lo que nos enseña que seguimos siendo seres humanos finitos y solamente Dios es todopoderoso. Sigamos avanzando. El versículo 27 dice así, de Génesis 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Una vez más aquí la palabra de Dios está confirmando que Dios creó al hombre a su imagen. Esto quiere decir que Dios puso al hombre sobre la tierra como su representante y es semejante a Dios en ciertas maneras. Les estoy leyendo un texto del comentarista William MacDonald para entender a qué se refiere cuando dice la Biblia que fue creado a su imagen. Dice así: esto quiere decir que Dios puso al hombre sobre la tierra como su representante y es semejante a Dios en ciertas maneras, así como Dios es trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otro sentido, el hombre también es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Como Dios, el hombre tiene intelecto, una naturaleza moral, la habilidad de comunicarse con otros y una naturaleza emocional que trasciende el instinto. No se trata de semejanza en apariencia. En contraste con los animales, el hombre es capaz de adorar, comunicar, hablando y crear. Entonces, eso es lo que este comentarista bíblico, William MacDonald, nos enseña con respecto a qué es el hecho de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. No es algo físico, es algo en la capacidad interior, en el intelecto, en la capacidad de crear. En esos aspectos fuimos creados diferente a los animales, ¿no? Los animales no tienen esa capacidad. Luego Moisés, que fue el que escribió este libro, según los eruditos bíblicos, fue Moisés quien escribió este libro, nos explica que Dios creó al hombre y a la mujer. Creó varón, creó hembra, ¿no? Macho, hembra, así como todos los animales. Y esto nos deja bien claro que no hay más que dos sexos para el ser humano, mis hermanos. ¿Okay? Este fue el plan y el diseño del Creador, varón y hembra. Lo que está fuera de eso no está en el plano original, ¿no? Es un invento del ser humano que inventan otros tipos de expresiones sexuales, pero el origen, el diseño original es hombre y mujer. A lo largo del estudio de lo que vamos a estar revisando, vamos a ir haciendo acotaciones que tienen que ver justamente con lo que está pasando en la comunidad, en la sociedad en general. Porque así podemos ir aprendiendo lo que la Biblia dice con respecto a lo que sucede hoy en día también. No solamente vamos a aprender sobre la familia, sino también vamos a aprender y a discernir las cosas malas que el sistema y la sociedad en general quiere enseñarnos y adoctrinarnos a la fuerza. ¿Okay? Vamos a tener las herramientas bíblicas para decir no. Eso es falso, no, eso es mentira. Vamos a aprender a desechar todas estas filosofías dañinas que nos rodean a nosotros y a nuestros hijos. ¿Ok? Bien, sigamos. Avanzando al versículo 28 de Génesis capítulo 1. Por cierto, ¿todos los que llegaron tienen su cuadernito? Ok, no se olviden de conservar su cuadernito y tomar sus propios apuntes del bosquejo, ¿ok? En el versículo 28, en la primera parte, dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dios se está dirigiendo ya a estos dos seres humanos que había creado y les da una orden, ¿no? Les da la orden de ¿qué? De fructificarse y multiplicarse y llenar la tierra. Dios quería que el ser humano pues se reproduzca, que haya más seres humanos en la tierra, porque la tierra pues es inmensa y Él quería que haya seres humanos disfrutando de esta maravillosa creación. Entonces, esto nos enseña, mis hermanos, que
que las relaciones sexuales en la pareja, en los casados, ya estaba presente antes de la llegada del pecado. Es importante acotar esto porque incluso algunas iglesias enseñan que tener relaciones sexuales con su pareja, con su esposo, su esposa, es pecado. Y dice que ellos dicen que es solo para la reproducción. Ok, usando este pasaje bíblico, pero ignoran otros pasajes bíblicos donde se habla del placer de la relación sexual entre los casados. Entonces, no es pecado tener relaciones con su pareja dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, sí. Ahí es donde la Biblia lo condena, ahí es donde la Biblia pues nos muestra que es pecaminoso. Pero Dios creó al hombre y a la mujer con la capacidad de reproducirse y con la capacidad de poder disfrutar de esa intimidad sexual. Así que las relaciones sexuales ya estaban aquí en la Biblia antes de la entrada del pecado. Así que no podemos mezclar las dos cosas, ¿se dan cuenta? Entonces es importante entender este concepto también, mis hermanos. La segunda parte de este versículo 28, y por cierto, si a lo largo del estudio que vamos a ir desarrollando domingo a domingo, si usted tiene una consulta o una inquietud o una pregunta, alce nomás su mano con toda confianza y puede hacer su pregunta, ¿ya? Ok, esta es una escuela dominical, está abierta la opción de que puedan preguntar. Obviamente en un sermón, en un culto dominical, uno no va a levantar la mano en plena predicación, porque es una tipo sermón, pero esto es escuela dominical, ¿ok? Esto es para poder compartir y poder despejar algún tipo de duda en caso de que la tengan, ¿ok? Ahora vamos a Génesis 1, versículo 28, la segunda parte. Y ahí dice, y sojuzgadla y señorear en los peces, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí, una vez más, se confirma la autoridad del hombre y la mujer sobre la creación, ¿no? Usted puede ver a personas domesticando delfines e incluso orcas, ¿no? ¿Cómo pueden domesticar a una orca, que es la ballena asesina? Yo me sorprendo cada vez que veo eso, pero eso confirma en nuestros corazones que la palabra de Dios tiene la razón, porque Dios dio esa autoridad. Dios dio la capacidad al hombre y a la mujer de domesticar, de enseñorearse de la creación. Algunos no somos capaces ni de domesticar a nuestro gato, pero otros sí lo han logrado, ¿no? Otros sí lo han logrado. Ahora vamos a ir al capítulo 2 de Génesis, versículo 7. No vamos a ir viendo todos los versículos del capítulo porque solo nos vamos a enfocar en los versículos que hablan sobre el hombre y la mujer, ¿ok? Entonces, el capítulo 2, versículo 7 de Génesis dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora aquí en este capítulo 2 de Génesis se nos da más detalles. Aquí en el primer capítulo se da un vistazo breve de la creación del hombre y la mujer, pero en el capítulo 2 se introduce ya más y más y más detalles de ese proceso creativo. Ahora se nos dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. El Señor es muy creativo, ¿no? Muy inteligente, muy sabio, y simplemente hizo su muñequito de barro, ¿no? De una tierra roja. Entonces, ¿qué es lo que hizo posteriormente? Dice que sopló en su nariz aliento de vida. ¿Quién dio la vida a Adán? Dios, ¿no? Dios. Es importante que prestemos atención a esto, mis hermanos, porque el que pone vida en el ser humano y en el vientre de una mujer es Dios. Hoy en día usted puede escuchar a mujeres diciendo, somos dadoras de vida. ¿Ha escuchado usted esa frase? Cuando la mujer dice, somos dadoras de vida. Generalmente eso está en discursos feministas, ¿no? Donde ellas pues siempre exaltan este tipo de cosas.
Pero la mujer no es dadora de vida. Vamos a corregir ese concepto. La mujer da a luz la vida que Dios puso en su vientre. Amén. Porque es Dios el que puso la vida en el vientre de esa mujer. Miren lo que dice, y vamos a hacer un brinco momentáneamente a Génesis 3:20. Y dice así: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La mujer da a luz a un ser viviente. La mujer no tiene la capacidad de dar vida. La mujer tiene la capacidad de dar a luz una vida que Dios puso en su vientre. O si no, pregúntele a una mujer que ha perdido un hijo en su vientre, si fue ella capaz de retener la vida a su hijo. No se puede. Con mi esposa, mientras estábamos en el proceso de crear nuestra familia, tuvimos pérdidas. Entre Cristian y Samuel hay 8 años de diferencia, porque tuvimos 3 pérdidas, 3 abortos espontáneos. Mi esposa tuvo que pasar por esa situación triste y dolorosa. Entonces, por más que ella se hubiera afanado a retener la vida de su hijo, de nuestro hijo en su vientre, no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque las mujeres no son dadoras de vida. Ellas son procreadoras. Dan a luz la vida que Dios pone en sus vientres. Amén. Entonces, mis hermanas, por eso les digo, vamos a ir aclarando y vamos a ir aprendiendo y aclarando conceptos que en nuestra sociedad suenan muy bonitos, ¿no? Suenan muy, muy elegantes esos conceptos, pero son conceptos antibíblicos que tenemos que corregir, aprender y desecharlos, dejarlos a un lado, para no caer en el error de hablar como las personas del mundo. A veces aprendemos estos discursos y simplemente los repetimos como loros, ¿no? Los repetimos como loros, pero no pensamos qué dice Dios al respecto, ¿no? Entonces, eso es uno solo de los conceptos que estamos aprendiendo. Bien, ahora vamos al versículo 8 del capítulo 2, que dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora, esto es un pasaje interesante y hermoso. ¿Por qué? Porque dice que Dios plantó, miren el cuidado de nuestro Señor para su primer hijo, ¿no? Dice que Dios plantó un huerto en Edén. Imagínense qué cosa más maravillosa tiene que haber sido el regalo, ¿no? La primera casa de Adán, y dice que lo puso allí. El Señor le dio un hogar a Adán antes de que él tenga mujer. Y eso es lo que normalmente uno hace como cuando está soltero, ¿no? Los hombres solteros, ¿qué es lo que nos preocupa antes de casarnos? Decía mi abuelita, el que se casa, casa quiere. ¿No? El que se casa, casa quiere. Es un juego de palabras, pero es bíblico. ¿Por qué? Porque cuando uno como varón quiere casarse, si es un hombre responsable y no uno que va a pensar en casarse con una que lo mantenga, ¿no? Si uno es un hombre responsable, uno decide ponerse a trabajar para tener un cuartito, un lugarcito, un nido donde recibir a su mujer. Y luego que llega la mujer, ¿qué es lo que hace la mujer? Prepara y le da a ese nido un ambiente de hogar. ¿Sí? Prepara el nido para la llegada de los hijos. Entonces, el hecho de tener un lugar donde vivir siempre ha sido importante para nosotros, para los seres humanos. Y Dios, sabiendo eso, a su primer hijo le regaló un huerto completo lleno de maravillas. Ahora, Dios tiene un especial cuidado con este tema de nuestra habitación, tanto así que en Juan capítulo 14, versículo 2 y versículo 3, miren lo que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces ahí podemos ver cómo el Señor nos dice que así, tal como lo hizo con Adán, al inicio, cuando todo era perfecto, ¿no? Cuando era todo una maravilla la creación, Él nos va a dar ese mismo regalo en el cielo. Cuando estemos en su presencia, cada uno de nosotros tendrá su propia parcela, ¿no? Su propia tierra, su propia casita hecha con las manos mismas de nuestro Salvador. ¿No le parece algo hermoso y maravilloso? Sí, qué gran esperanza. Qué gran esperanza, una esperanza maravillosa y gloriosa de saber que el Señor nos tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero mire, ahora vamos a ir al versículo 15 y vamos a ver otro aspecto importante de este tema. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, y observe lo que dice luego, para que lo labrara y lo guardase. ¿Se da cuenta? Aquí hay algo interesante. Dios le dio la casa, pero ¿qué tenía que hacer Adán? Pagar alícuotas, mantenimiento, ascensor, recolección de basura. No iba a ser gratis el mantenimiento. Dios no va a hacer lo que usted tiene que hacer, ¿sí? Cuando Dios le da algo, Dios espera también que usted haga algo con esa bendición que le ha dado. Nada es completamente gratis, ni siquiera en las cosas del Señor. Dios siempre bendice a la persona proactiva, a la persona que está siempre buscando hacer el bien, siempre mantenerse activa, siempre agradecida. Entonces, Adán tenía que labrar y guardar ese huerto, quitar la hierba, la maleza, no sé, hacer todo lo que tiene que hacer un hombre que tiene una tierra con diferentes árboles frutales, ¿no? Ahora, es importante esto, mis hermanos, que entendamos este concepto de la labor, del trabajo. Porque aunque Dios nos bendice, Él también espera que nosotros trabajemos en lo que Él nos ha bendecido. Esto nos lleva a pensar a veces en la política, en la parte donde vivimos, en los países donde vivimos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando los países están siendo dominados o gobernados con sistemas socialistas? ¿Qué es lo que pasa en estos lugares? Las personas reciben todo gratis, sin hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa sociedad, con esas comunidades? Se vuelven vagas, ociosas, cómodas e irresponsables. Entonces, cuando usted tiene personas viviendo en esos sistemas socialistas donde no les cuesta nada ganarse las cosas, ¿cómo usted va a esperar que esas personas luego puedan ser productivas? Es lo que ha pasado aquí. Hemos visto ejemplos aquí en Nueva York de personas que vienen de países latinoamericanos, socialistas, y llegan acá y pretenden que el gobierno los siga manteniendo como estaban acostumbrados, ¿no? Allá en sus países. Eso no está bien, porque uno tiene que aprender a trabajar y ganarse el sustento. Dígame, hermano. Lo más triste es que la economía también de esas naciones desciende. Exactamente, y justamente iba a ese punto. ¿Qué es lo que ocurre con estos países? Que no son productivos porque la gente no está produciendo nada. Entonces el gobierno simplemente absorbe todo, ¿no? Y regala y regala y regala. El sistema se vuelve insostenible, la carga social es insostenible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este país se empobrece junto con toda su comunidad, mientras sus gobernantes se enriquecen. Entonces, para ellos es fácil y el método que usan es mantener a la gente ignorante, pobre y cómoda. De esa manera nadie va a estar estudiando, nadie va a estar trabajando, todos van a estar esperando, haciendo cola para recibir su comida, su ticket, su bono. Entonces, son comunidades que están condenadas a la pobreza, al fracaso económico. Entonces, por eso, mis hermanos, aprendamos que ese sistema socialista no se ajusta a las verdades de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ese es un pequeño paréntesis que quería hacer
porque como les dije, vamos a analizar no solamente el tema de la familia, sino de las cosas que afectan a la familia de nosotros, ¿no? Muchas veces, aparte de las cosas que nos afectan con el tema del sistema que nos gobierna. Bien, otra cosa que debemos entender, mis hermanos, aquí, y es el concepto equivocado que tienen muchas personas que dicen que el trabajo es consecuencia del pecado. Y aborrecen el trabajo porque dicen eso es la culpa de Eva, esa es la culpa de Adán, que por la culpa de Eva tengo que trabajar, por la culpa de Adán. No. El trabajo no es consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque hasta este punto aún no ha entrado el pecado en escena, ¿se dan cuenta? Estamos revisando los pasajes bíblicos de la creación del hombre y de la mujer y todavía no hemos abordado el tema del pecado porque el pecado recién entra en el capítulo 3. Entonces, cuando Dios le dice a Adán, tienes que ponerte a labrar esa tierra y tienes que guardar, es decir, conservar y mantenerla productiva y mantener el fruto, ¿qué le estaba diciendo? Muchacho, ponte a trabajar. Ok, este es tu regalo, pero tú tienes que este regalo mantenerlo, cuidarlo, conservarlo. Entonces, mis hermanos, el trabajo no es consecuencia del pecado. Luego vamos a ver qué consecuencias sí trajo el pecado sobre el trabajo, pero recordemos que el trabajo en sí mismo es bueno, el trabajo dignifica al ser humano. Uno de los momentos que uno se siente más desmotivado y sin rumbo es justamente cuando uno no tiene una razón para levantarse de la cama. A no ser que usted sea una madre de familia que obviamente tiene que levantarse a darle comer a sus niños y hacer la labor de la casa, eso es un trabajo. Pero para un varón, no tener trabajo es algo que realmente es triste. O sea, uno siempre quiere estar conectado con algún tipo de trabajo porque eso nos da una razón para seguir adelante. Amén. Bien, avancemos. Versículos 16 y 17 de Génesis capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está el Señor en este momento que había traído a Adán al huerto que él había creado para él. Lo trae y le dice, ¿no? Como a un niño, como a un hijo. Y le dice, ok, Adán, tienes permiso para comer de todo esto que tú ves aquí. Todo esto es para ti. Come lo que quieras. Trabaja en ello, manténlo bonito. Solo hay un árbol que no quiero que toques, que es el árbol de conocimiento de la ciencia del bien y del mal. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces, por A o B motivo, usted ha tenido que vivir en casa ajena, ¿no? Sobre todo si usted ha migrado y le ha tocado llegar a la casa de un familiar. Y usted sabe que en esa casa hay un cuarto que está sellado, ¿no? Está prohibido. O hay un cajón que usted sabe que no puede abrir porque eso es del dueño de la casa. Así de sencillo era, mis hermanos. No es que como muchos acusan a Dios y dicen, Dios tuvo la culpa de la caída de Adán y de Eva, porque ¿cómo va a poner en el medio del huerto un árbol a la vista de todos para que ellos vayan y coman del árbol? No, era muy sencilla la orden. Este árbol está prohibido, no comas de ese fruto. Así como usted le dice a su hijo, no toques tal cosa, no comas tal cosa hasta que yo te la dé. ¿Les parece eso una orden difícil de seguir? No, era sencillo, Dios estaba probando el corazón de Adán y posteriormente el corazón de Eva para saber si iban a mantenerse obedientes. Y en el momento que ellos obedecían y estaban pensando en desobedecer, ese ejercicio ya estaba aplicando en ellos el conocimiento del bien y del mal. Dios les había dicho, si hacen esto, van a morir. Si comes de este árbol, vas a morir. Hasta ese momento no existía muerte en la creación. Para Adán todo esto era nuevo. Entonces,
Dios les estaba simplemente enseñando lo que era bueno y lo que era malo. Si no comen del árbol, pues están haciendo lo correcto. Si comen del árbol, estarán pecando y la consecuencia será morir. Entonces Dios ya estaba ejerciendo en ellos la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, pero Dios puso algo allí tangible, real, para que ellos puedan formar y forjar su carácter y su obediencia a Dios. ¿Me entienden? Eso es un ejercicio que uno como padre puede hacer incluso con sus hijos en casa. Y poner un recipiente de galletas, por ejemplo, y decir, ok, estas galletas las vamos a comer a las 5 de la tarde. Hay 5 galletas aquí. Las tengo contadas. ¿Ok? Si se la comen, va a haber consecuencias. Entonces, es parecido a lo que Dios hizo en el huerto del Edén. ¿Me entienden? No es una orden difícil de seguir. Y así usted le va a enseñar a su hijo, le va a entrenar en obediencia y le va a enseñar a vencer su propia concupiscencia, su propia tentación. Sigamos adelante, mis hermanos. Ahora, algo importante que enfatizar aquí es que Dios hace un énfasis en la certeza de la amenaza. ¿Se dan cuenta que dice ahí ciertamente? Dios le dice a Adán, si comes de este árbol, ciertamente morirás. Ahora, cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿qué pasó? ¿Dios cumplió o no cumplió con su advertencia? La cumplió. Ahora, ¿Dios amaba a Adán y a Eva? Claro que los amaba. Entonces, siempre la verdad y el amor tienen que estar en equilibrio, mis hermanos. Esto es lo que nosotros debemos entender como padres. Muchos padres pasamos el día entero amenazando a nuestros hijos. Y esos muchachos, ¿qué es lo que les pasa? No obedecen. Y uno está, ya te voy a dar, ya te voy a pegar, ya te voy a dar con la chancla, te voy a dar con el palo, te voy a dar con la escoba. Y está amenaza y amenaza y amenaza durante todo el día. Y esos muchachos, al final de cuentas, nunca obedecieron. ¿Y sabe por qué no obedecen? Porque no hay certeza en la amenaza. Porque no se cumple con la advertencia. Cuando usted cumple su palabra, su hijo lo sabe y solo necesita 1 o 2 de esas sesiones de disciplina para entender que usted está hablando en serio. Mire lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 8:11. Puede apuntar ese versículo para que lo refuerce en su casa. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Saben, aún no llegamos a este punto, pero luego vamos a ver las consecuencias de Adán y Eva de haber pecado. Pero créanme, yo creo que después de eso, Adán y Eva no volvieron nunca más a desafiar a Dios. Nunca más volvieron a desobedecer a Dios. Y si nosotros fuésemos así, de cumplir con nuestras palabras, nuestras advertencias con nuestros hijos serían obedientes. Y no serían unos muchachos consentidos, engreídos y desobedientes y malcriados. ¿Okay? Entonces, hermanos, en la disciplina debe haber certeza y en la disciplina debe haber coherencia. Si usted dice a su hijo que va a hacer algo en respuesta a su desobediencia, más vale que lo cumpla. Porque si no, su hijo se le va a reír en la cara la próxima vez que usted lo amenace. ¿Ok? Entonces, esto lo aprendemos de Dios. Lo aprendemos de Dios. Tenemos que ser como el Señor con respecto también a la crianza de nuestros hijos. Versículo 18, Génesis capítulo 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, aquí ya empieza la parte de la mujer. Hasta ahora hemos estado hablando de la creación del hombre, ¿no? Pero aquí ya empieza a haber otra faceta más en la palabra de Dios de cómo fue creada la mujer. Y la mujer fue creada en base a la necesidad del varón. Dice, Dios, después de haber visto que todo lo que había creado era bueno,
se da cuenta de que no es bueno haber creado al hombre solo. Mientras Dios creaba todo lo que hizo en la semana de la creación, Él iba diciendo, después del primer día, que todo esto que había hecho era bueno. Y el segundo día también que era bueno. Al tercer día también que era bueno. Y hasta cuando creó el hombre también era bueno. Pero después se da cuenta de que algo había quedado inconcluso. El hombre. No era bueno que el hombre esté solo. Entonces es importante ver este aspecto también. Al crearlo a su imagen y semejanza, Dios pues lo creó soltero, solo, ¿no? Pero en la débil humanidad de Adán, Dios sabía que él necesitaría compañía y una ayuda idónea. Es importante notar esto, porque cuando uno es soltero, uno sabe que en algún momento de su vida va a necesitar una esposa. Yo sé que hay hombres que no necesitan una esposa, ¿no? De alguna manera Dios los creó así, sin esa necesidad de formar una familia. Pero en términos generales, uno cuando está soltero, el varón cuando está soltero, siempre está pensando el día que tenga esposa, el día que tenga familia. Es una necesidad innata en la mayoría de los hombres, poder tener una ayuda idónea, una ayudante adecuada. Y obviamente pues esto Dios lo observó antes que nosotros, y por eso Dios creó a la mujer, para que sea la ayuda idónea. Ahora miren este aspecto que nos dice aquí el versículo 19 y 20. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En estos dos versículos vemos algo importante. Dice que Dios se le encarga a Adán la tarea de poner nombre a los animales. Y esto nos hace ver que Dios creó, en oposición a la teoría de la evolución, Dios creó un ser inteligente. A veces pensamos y hemos sido contaminados con esta idea de que los hombres creados al inicio eran como más tontos que nosotros, ¿no? Y pensamos que nosotros somos súper inteligentes comparados con ellos. No se lo crea. El tigre se llama tigre porque Adán le puso tigre en el huerto del Edén. ¿Okay? La vaca se llama vaca porque Adán la llamó así. Entonces Dios creó a Adán como un hombre con mucha inteligencia, tal como Dios, ¿no? Ahora, aparentemente Dios hizo esto para que Adán intentara encontrar un ayudante entre los animales, ¿no? Para que Adán se iba dando cuenta de que de pronto había animales que le iban a ser útiles en el trabajo, pero no eran una ayuda idónea. Iban a ser útiles, pero no eran el ayudante idóneo. Pero otro aspecto que podríamos destacar aquí es que probablemente Dios le hizo hacer este ejercicio a Adán para que él vea que los animales tenían pareja. ¿Sí? Dice que Dios se los trajo, pero seguramente el animal venía con su pareja, león, leona, ¿no? Vaca, toro. Entonces Adán decía: esto me está pareciendo raro esto, ¿no? Todos vienen en parejas, ¿y qué pasó conmigo? ¿No? Entonces es probable que Dios estaba preparando el corazón de Adán para el regalo que Dios le tenía preparado, un regalo sorpresa, que era su mujer. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver también este aspecto importante, cómo Dios le fue preparando a Adán la necesidad y le fue mostrando lo útil y lo importante que era tener su pareja. Amén. Bien, mis hermanos, el tiempo ha llegado a su fin. Esto es lo que vamos a estar analizando. Esta es la forma en que vamos a estar estudiando en Génesis el origen de la familia, el origen del hombre, de la mujer, y luego de la familia, la entrada del pecado, etcétera, etcétera. Porque a través de estos conceptos, a través de estas enseñanzas, vamos a ir definiendo cosas importantes para nuestra vida familiar y para también aprender a desechar los conceptos de la sociedad que intentan corromper también nuestros pensamientos. Amén.